¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias, el canal 15, el original. Les saluda Lucía Pineda Uau. Estamos en 100% Entrevistas. Conversamos a esta hora con el doctor Jaime Inser Barquero. Se ha hablado pues bastante del tema del canal interoceánico. Ya se hizo pues oficiales las rutas, los estudios y algunos estudios pues de avance de los estudios de impacto, por lo menos de viabilidad en la parte terrestre, pero todavía están pendientes estudios que se tienen que hacer en el lago Cocibolca, y esto está a cargo pues la empresa ERM. Bueno, queríamos abordar un poco el tema con don Jaime, a propósito que también nos viene a presentar y donde se aborda, ¿verdad?, ampliamente el tema del canal interoceánico aquí en esta revista que sacaron de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, que es una de las fuentes bastante autorizadas, pues que ha escrito alrededor de esto durante toda la historia pues de Nicaragua, que se ha tenido pues este sueño de tener un canal interoceánico. Don Jaime, bienvenido a Nicaragua, ¿verdad? Anduvo de viaje. Sí, no, estuve de viaje, vine ayer, ¿verdad? Y ahora pues me encuentro con un montón de cosas que necesitan un poco más de pensamiento para poder opinar acerca de el beneficio o el maleficio de determinados tipos de programas, pero en fin. Rapidito, tal vez abordar el tema, bueno, cuando usted se fue tal vez escuchó de que se había dejado pendiente el estudio sobre el lago Cocibolca. Sí. ERM pues que está pensando y analizando pues la situación ahí en el lago y viendo pues cuál sería pues el impacto pues ambiental. Esto también a propósito de que Costa Rica ya está pidiéndole a Nicaragua, don Jaime, el impacto ambiental transfronterizo, ya que va a tener este canal si se construye, porque ellos temen de que se le bajen los niveles del río San Juan, donde tienen derechos limitados de navegación, y también que se bajen los niveles del río Colorado. Según la ruta escogida, esto podría ser posible que se bajen los niveles. Bueno, no tenemos muchos elementos porque no conocemos a fondo ni se han dado detalles suficientes de lo que podíamos llamar el equilibrio hídrico del lago, cómo el lago va a mantener su nivel, qué aportes adicionales va a recibir. Entiendo que hay un proyecto de hacer un embalse artificial en el río Punta Gorda, en el lugar que se llama Atlanta, según escuché las noticias, porque yo he estado ausente de este país en los últimos 15 días. Pero yo no veo por qué Costa Rica tiene que preocuparse por algo que no les concierne, porque el canal no es fronterizo, porque el canal está lejos de la frontera de Costa Rica, y porque realmente haya o no canal, Nicaragua tiene que rehabilitar su salida por el río San Juan, que ha sido su salida histórica desde tiempos de la colonia, y que obviamente Nicaragua tiene el pleno derecho de facilitar la navegación a lo largo del río San Juan. De tal manera que fuera de ese tema Costa Rica no tiene nada que decir ni nosotros nada que responder. ¿Usted entonces cree que no se debe responder pues esa solicitud? Porque ellos exigen lo hacen de manera de exigencia a Nicaragua de que primero hasta que se sepan, es que los estudios no están completos, no podemos opinar, es decir, démosle el beneficio de la duda a este proyecto hasta tanto no vengan ya los estudios de impacto ambiental seriamente constatados. Hasta entonces todo esto sigue siendo una especie de fantasía. Y por eso es que yo me abstengo de dar opiniones ulteriores. Tengo como ecólogo mis preocupaciones, ¿verdad? Espero que al conocer en detalle el estudio de impacto ambiental pueda realmente más o menos dar una opinión más objetiva de lo que yo siento como ecólogo pudiera ser un desastre para el lago de Nicaragua. Pero fuera de eso, el tema en este momento no me tiene inquieto, en tanto pues que ese estudio no está completo y no sabemos para dónde va, si es que va, y qué efecto va a tener si es que los tiene. Por eso digo, bueno, yo no puedo seguir opinando más que, digamos, mi inquietud como ecólogo de la alteración del lago de Nicaragua, porque las rutas se pueden abrir por tierra fácilmente y buscar las mejores
las mejores posibilidades de la superficie del suelo, o se podían hacer puertos, todo eso es lógico, pero ya la cuestión del lago ya requiere mucho pensamiento, porque obviamente podíamos perder la más grande reserva que tenemos nosotros de un recurso natural que cada día se vuelve más importante, especialmente ahora que estamos sufriendo los cambios climáticos, ¿verdad? Así que, pero hasta tanto no tengamos una información muy objetiva que nos explique y nos aclare cómo va a ser el procedimiento, especialmente cómo van a solucionar el problema del cruce de los 85 kilómetros, que creo que son 105 pues, y cuáles van a ser los efectos de dinamitar el fondo del lago, ¿verdad?, para darle la profundidad necesaria, y qué va a pasar con la capacidad expansiva de esa acción a lo largo de esa ruta sublacustre, sobre todo en el impacto sobre la fauna acuática que existe allí, que es decir, tiene un valor acá. El año pasado pues consumimos como nicaragüenses 2 millones de libras de guapotes, mojarras, robalos, tilapias y esas cosas, pero apartando esa cifra, pues porque estamos jugando con un marco muy impreciso, el efecto explosivo, si es de las dimensiones, va a acabar con la fauna y va a acabar con el lago, porque toda la remoción de sedimentos enturbia todo el agua, se pierde el agua para calidad y el lago para otro fin que no sea el de resolver la sobrevivencia que vamos a tener las futuras generaciones, de depender estrechamente del lago, ya que todo se está secando, pues. Usted como ecólogo ambientalista confía en el profesionalismo de la empresa ERM. Hasta tanto no tener el documento. Sé que son muy capaces, pues, pero el reto que tienen es inmenso, ¿verdad? Habría que ver si los resultados del impacto ambiental para poder decir en cierto modo cuáles de esos efectos son impactantes, cuáles de esos son irreversibles, cuáles de esos son neutralizados, pues, y sobre todo cómo van a quedar las aguas del agua, cómo va a quedar la fauna acuática, cómo va a quedar la posibilidad de calmar la sed de todos los nicaragüenses dentro de 20, 30, 40 años, cuando ya no tengamos ni ríos, ni pozos, ni nada, ¿verdad? Y toda la población de Nicaragua ya no seamos 6 millones, sino tal vez vamos a ser 12, 15, 20 millones, que vamos a depender del único recurso que nos queda para proveernos de agua, ¿verdad? Pero en fin, pues no quisiera yo adelantar comentarios hasta tanto no tengamos eso. Bueno, aquí en esta revista, la Academia de Geografía e Historia, se aborda parte de la historia, pues, del canal, las intenciones, pues, que hay durante la historia de construir el canal realmente incluso se recogieron algunas de las exposiciones que la Academia de Ciencias de Nicaragua hace algunas semanas o meses hizo una especie de simposium trayendo pues a diversas personalidades que enfocaron todos los aspectos económicos, el aspecto social, el aspecto ambiental, el aspecto financiero, el aspecto tecnológico. Es una situación que tiene muchas aristas, ¿verdad? Y cada uno expuso sus ideas, sus preocupaciones o sus esperanzas, ¿verdad? Eso es un resumen de lo que la Academia de Ciencias, que es quizá la agrupación más seria que existe en este país desde el punto de vista científico, mucho más que las universidades, ha opinado, pues. Así que de lo que entonces se sabía o de lo que entonces se esperaba, ahora las cosas pueden ser menores o peores, pero no podemos adelantar ninguna hipótesis hasta tanto no tengamos los resultados de todos esos proyectos de factibilidad financiera, de factibilidad de beneficio social, de factibilidad de respeto a la naturaleza, de respeto a los habitantes que van a quedar afectados por el diseño de esto y otras cosas tan lógicas, que cómo vamos a hacer para que los que vivamos en Nicaragua del Norte podamos ir a Nicaragua del Sur, ¿verdad? Porque el canal divide Nicaragua en dos, ¿verdad? Y no sé cómo lo vamos a cruzar.
¿verdad? En términos de sobrevolamos el canal o hacemos un puentón inmenso, ¿verdad? En determinados puntos hacemos algo subterráneo. No tenemos ninguna idea de cómo va a ser la cosa. Entonces, mientras no exista una clarificación o unos estudios que prueben esa factibilidad, pues realmente solo nos queda la esperanza que las cosas, si se realizan, se realicen adecuadamente y que los daños esperados puedan o ser mitigables, pero que siempre que no sean irreversibles, porque ahí sí que no hay vuelta atrás. Lo que se destruye para siempre, lo que se pierde para siempre. ¿Qué más escritos podemos encontrar aquí en esta revista de la Academia de Geografía? Mira, casualmente traje esta revista porque esta es la revista de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. La Academia de Geografía e Historia de Nicaragua cumple 80 años este año en septiembre. Es, yo diría, la organización cultural más antigua que ha logrado sobrevivir en Nicaragua y que continúa todavía en su proceso. Fíjate que fue fundada hace 80 años por personajes eminentes en esa época. Desde luego todos han fallecido, ¿verdad? El doctor Emilio Álvarez Lejarza, padre del doctor Emilio Álvarez Montalbán, ¿verdad? Don Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, padre de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el historiador Sofonías Salvatierra, una eminencia, un arqueólogo, antropólogo como don Luis Cuadracea, ¿verdad? Y Andrés Vega Bolaño, pues, que se interesó por escudriñar la historia de Nicaragua a través de los archivos de las Indias en España. Y a través de todos esos años, ¿verdad? Después continuaron otros geógrafos como el doctor Rodríguez Serrano, Luis Cuadracea, ¿verdad? La misma el profesor Pablo Hurtado, que fue célebre en su época, la profesora Josefa Toledo de Aguerro, don Modesto Armío, el doctor Ramón Romero. O sea, prácticamente la gente más avesada en estos aspectos de historia fueron los que fundaron y mantuvieron, y la academia se mantuvo desde el año 34 hasta el año 79. Luego, como cambia el panorama político, las actividades se reducen, pero nuevamente con la llegada del doctor Emilio Álvarez Montalbán, que ha sido, digamos, cuya muerte la lamentamos todo por ser un ciudadano con todas las calidades de probidad, de capacidad, de honestidad y de conocimiento, y que fue nuestro presidente honorario y que fue el que rescató a la academia cuando él era ministro de Relaciones Exteriores. Nos congregó a varios que estábamos ahí dispersos y refundó la academia, ¿verdad? Ahorita la academia, bueno, tiene prácticamente 30 miembros de número. Y en esos periodos, sí, en esos periodos donde se ha interrumpido pues la actividad de la academia, se han perdido escritos o se han salvaguardado. Se suspendieron, por ejemplo, la revista, que era, digamos, el órgano oficial. Esta revista contiene información que ha rescatado de la historia y que ni siquiera los historiadores la conocían. Se ha hecho indagaciones y hay una gran cantidad de artículos sobre nuevos aspectos de la historia desde la época precolombina hasta nuestros días, de tal manera que esta revista rescata la cultura histórica y además la cultura geográfica, que también es a la par igualmente importante. Y de alguna manera, pues, ahí está concentrado todos los esfuerzos que los diversos académicos, tanto de la Junta Directiva como miembros de número, los miembros de correspondientes, los miembros honorarios, y ese es un montón de gente lo que hay ahí, han estado mandando y enviando y todo, ¿verdad? Así que este es un testimonio que está saliendo cada 3 o 4 meses en la revista de la academia, que se consigue en Hispamer, en la librería de nuestro vicepresidente Aldo Díaz Lacayo,
¿verdad? Y en la academia, cuyas oficinas están en el Palacio Nacional, en el segundo piso, ¿verdad? Es interesante que este esfuerzo se haya restituido y que cada día tenemos más cooperación y de gente mucho más interesada en todos estos aspectos históricos, sociales, políticos incluso, antropológicos, de toda naturaleza, ¿verdad? ¿Qué tienen ahí recopilado de escritos que escriben por historia de Nicaragua? Bueno, te puedo decir una además cosa. de escritos, ¿tienen también algún archivo fílmico, sí. fotográficos? Bueno, hay algo, pero más que todo lo escrito persevera. Por ejemplo, bueno, una de las cosas muy interesantes es que todos los miembros, aunque pertenecemos a diferentes ideologías, compartimos esta inquietud, nos respetamos mutuamente, ¿verdad? Comentamos o dialogamos sobre problemas, nadie se enfada de nadie, ¿verdad? Hay todo un espíritu sobre los aspectos religiosos. ¿Contradicciones en aspectos históricos? No. ¿O alguna diferencia? No, se pueden hacer algunos comentarios. O interpretaciones. Pudiera haber interpretaciones. La vez pasada yo entrevistaba a don Aldo Díaz y él me decía, con respecto a lo de la independencia, que aquí deberíamos de celebrar la independencia, o sea, realmente de Nicaragua como república. Sí, ya, como Estado libre de la Federación Centroamericana, claro. Y su conformación como república unos años después. Para darte una idea, por ejemplo, en la parte geográfica yo expliqué alguna historia del conocimiento de la astronomía a propósito de haber, y puedes enseñar la página de inaugurado el primer observatorio astronómico en el Pierre Marie Curie. Ahí lo tienen ustedes allí, ¿verdad? Aldo Díaz escribió sobre una visión estructural de la otra historia a la que tú te refieres. Carlos Malamud, las opciones del canal bioceánico nicaragüense. Nicolás López Maltés, misterios y enigmas del canal interoceánico. Yo escribí sobre las consideraciones ambientales, sobre el proyecto del canal. Jorge Eduardo Arellano escribió sobre Sandino y el canal de Nicaragua. Aldo Guerra, las propuestas canaleras de los años 90. Esteban Roque Estrada, el canal de Nicaragua desde el punto de vista panameño y la comunicación con el lago. Hay también un homenaje a Sandino en los 80 años de su magnicidio, con un artículo de Jorge Eduardo Arellano sobre el pensamiento y escritura y misticidad de Sandino. Michael Scheder escribió Los malditos pájaros de hierro, la guerra aérea de Nicaragua durante la rebelión de Sandino. Hay una narración de un viajero alemán, Gustavo Niederling, que escribió sobre la Nicaragua en la última década del siglo antepasado. Germán Robert y su historiador, La violencia en Nicaragua a través de la historia. Pablo Claudi Medina, La paz en el pensamiento nicaragüense. Y hay toda una serie de reseñas y notas. Humberto Ortega, La Odisea por Nicaragua. Él comenta su libro La Odisea por Nicaragua, ¿verdad? Yo comento aquel libro que te traje de la astronomía, ¿verdad? Ha habido conferencias, mesas redondas. Y mira, es que nuestra función, nuestro logo, que es mitad geográfico y mitad histórico. En la parte histórica está Rafael Herrera disparando un cañón desde el castillo. Y en la parte geográfica está el lago Nicaragua, el río San Juan y uno de los volcanes, ¿verdad? En nuestro logo, ¿verdad? Siempre dice en latín que nosotros investigamos, exploramos y difundimos. Investigamos la historia y la geografía, exploramos diversos aspectos de los mismos y difundimos, porque esa es una labor que hacemos a través de esta revista. Normalmente tenemos un programa de rescate de todos los archivos históricos que en Nicaragua se están perdiendo. Tenemos una relación excelente. ¿No los están digitalizando esos archivos?
Bueno, mira, hemos tenido que localizarlos donde están porque hemos ido de pueblo en pueblo, no solamente los archivos nacionales, sino de los pueblos que se están perdiendo, ahí están tirados, totalmente destruidos. Y entonces rescatando todo eso, la historia de nuestros pueblos, porque no solamente la historia de Nicaragua en general es la composición de la historia de todos sus pueblos, ¿verdad? Y donde se inician los procesos que luego se elevan a categoría política y a categoría nacional. Entonces nos interesa por eso. Tenemos una excelentísima relación con la Asamblea, continuamente nos consultan acerca de héroes, símbolos patrios y cosas así, ¿verdad? Promovemos la conservación del patrimonio histórico, somos una entidad consultiva en la Asamblea y, perdón, está agitado, resfriado. ¿Verdad? Ajá. Tenemos convenios con el Ministerio de Educación, con las universidades para dar charlas y conferencias, de manera tal que nuestra actividad es múltiple. Así que esa ha sido nuestra labor y la seguiremos haciendo, siempre dentro de este espíritu de camaradería, unos aprendemos de los otros. ¿Y han también recibido aportes o ustedes tienen algún tipo de intercambio histórico con otros historiadores de Centroamérica? Bueno, mira, nosotros somos, es decir, tenemos como colegas a la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, de Argentina, de México, ¿verdad? Y de alguna manera nos invitan a sus congresos, ahí intercambiamos conocimientos de carácter latinoamericano, ¿verdad? Porque todos tenemos algo que compartir en nuestras accidentadas historias, ¿verdad? De manera tal que sí. Cada país tiene su historia y cada país cuenta su historia, ¿verdad? Y nos enseñan desde chiquitos. Por ejemplo, en Centroamérica las historias son bastante paralelas durante la época de conquista y de colonia y parte del periodo independiente, porque éramos una confederación de países centroamericanos. Pero aún después las relaciones continúan, hay cierta coherencia en cuanto a la... En el tema de la anexión de Nicoya, Guanacaste, o sea, hay diferencias históricas entre Nicaragua y Costa Rica. Claro, pero nosotros las apuntamos, y apuntamos los pros y contras, pues, porque queremos ser lo más objetivos, ¿verdad? Desde luego, siempre salimos a la defensa de los intereses nacionales, prioritariamente, ¿verdad? Pero aún pues respetando las opiniones de otros académicos de otros países que tal vez no tienen la mejor idea de lo que es Nicaragua. Pero esa es casualmente nuestra labor, enseñar, divulgar, investigar los aspectos de historia y de geografía, ¿verdad? E incluso yo he tratado de unificar ambos conceptos, porque aquí se cree que la historia es una cosa y la geografía es otra cosa aparte. La historia y la geografía tienen nexos indisolubles, están compenetradas. Todo hecho histórico tiene un escenario geográfico. La historia de Nicaragua no sería lo que ha sido si no fuera por la presencia de un lago, de un río y de un istmo. Este programa canalero, ¿verdad?, obviamente tiene que ver con esta ambición histórica de abrir un canal por Nicaragua desde tiempos de la colonia, ¿verdad? Y de alguna manera, si Nicaragua no tuviera ese lago, ese istmo de Rivas tan cerca del mar y ese río San Juan, nuestra historia sería diferente, porque sería como en cualquier otro país que también su historia se basa en sus hechos geográficos, en sus escenarios geográficos. Bueno, don Jaime, se nos venció el tiempo, pero en la otra ya les anunciamos a nuestros amigos televidentes que vamos a hablarle un poco también ya de la nueva edición actualizada del libro de don Jaime Ginser Barquero, Geografía Dinámica de Nicaragua. Ya lo ha sacado, ya ha sacado 3 ediciones desde 1996, 2000, bueno, este ha sido 2011. Texto oficial, te voy a decir desde cuándo. Este texto de geografía ha sido texto oficial desde el 96, leí ahí que desde el año 96. Y esta iniciativa fue muy interesante porque
se iba a inaugurar el edificio de 14 pisos del Banco Central en el año 64. Y entonces solicitaron regalar ese día un texto de geografía que en muchos años, desde que murió el hermano Julio, que escribió la última geografía, no se había escrito nada. Entonces allí yo comencé a viajar, ya tenía la experiencia de haber trabajado en la oficina de cartografía del Instituto Geográfico Nacional, hoy INETER, ¿verdad? Y comencé a viajar, a recoger nombres indígenas, a reconocer ríos, montañas y todas esas cosas. Yo viajé por toda Nicaragua de cabo a rabo, y sobre todo pues no únicamente como un curioso, como un turista, sino buscando el origen de las cosas, ¿verdad? La razón de lo que veía, tanto en forma natural como en forma social. Entonces me atreví a escribir una edición, por cierto que fue bastante sencilla la primera, pero a partir de eso pues el Ministerio de Educación adoptó este libro como texto oficial, y a través de los varios gobiernos, año con año, este libro se sigue dando como texto en las escuelas, especialmente en secundaria. Y lo único que yo tengo que hacer, que cada 3, 4 o 5 años tengo que hacer una reedición, porque los datos cambian, las estadísticas cambian, la población cambia, los grados de producción cambian, y aparecen otros eventos que tal vez hace 10, 15 no tenían ninguna significancia, pues. Entonces es actualizar, mejorar, y sobre todo una cosa, que en mis recorridos por toda Nicaragua yo he tomado fotografías de todo, de manera tal que tengo una fototeca extensísima de Nicaragua que yo la puedo usar para ilustrar mis libros, ¿verdad? Sin tener que copiarme de otros libros. Bueno, Jaime, en la otra hablamos más del libro. Así ya es, se nos acabó perfecto, el tiempo. bueno, vos sos la que me acuerda, yo no paro hasta que cerré la llave. Muchas gracias, ¿verdad?, por habernos acompañado, y continúen ustedes en 100% Noticias, el canal 15. Este programa, ya saben, lo pueden chequear si tienen algunas dudas y quieren saber más de estos revistas de la Academia de Historia y Geografía de Nicaragua. Lo pueden pues escuchar y ver en YouTube, en el canal de YouTube de Canal 15 Nicaragua. Por su atención, muchísimas gracias.